Es Bien. necesario realmente comprar un software antivirus para tu computadora. Estamos hablando de computadoras mayormente Windows, ¿eh? Ok. Es realmente necesario y también, y este es bien sensitivo, esas kits de herramientas que se supone que aceleran tu computadora, que optimizan y demás, son realmente necesarios y cuando realmente tienes que comprar un antivirus. Wow, yo me acuerdo hace bastante tiempo en donde te daban el paquete, ¿no? El bundle con el antivirus, Sí, que te lo daban en un disquete y luego en los CDs. Y si no lo tenías era la muerte, porque entonces tu inversión de no sé cuántos cientos de dólares y a veces hasta 1000 se iba al despeñar. Cada lunes nos acompaña el experto en aspectos digitales tecnológicos, Aldo Alain, quien trae temas diversos relacionados con la tecnología, ¿no? de actualidad en la parte digital. Y nos ha estado hablando de cosas bien interesantes, desde impresoras 3D hasta de obsolescencia programada. Y hoy, bueno, que nos diga qué tema nos trae. Antes que nada, bienvenido Aldo, gracias por acompañarnos una vez más. hola, hola. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? Excelente, alto y claro. Ok. Bueno, para hoy tenemos un tema que es bastante interesante y vamos a tratar de desarticular un par de mitos Me encanta eso. que le cuestan dinero a la gente. Eso también. Es necesario realmente comprar un software antivirus para tu computadora. Estamos hablando de computadoras mayormente Windows, ¿ok? Ok. Es realmente necesario y también, y este es bien sensitivo, esas kits de herramientas que se supone que aceleran tu computadora, que lo optimizan y demás, son realmente necesarios y cuando realmente tienes que comprar un antivirus. Wow, yo me acuerdo hace bastante tiempo en donde te daban el paquete, ¿no? El bundle con el antivirus, Sí, que te lo daban en un disquete y luego en los CDs. Y si no lo tenías era la muerte, porque entonces tu inversión de no sé cuántos cientos de dólares y a veces hasta 1000 se iba al despeñadero, porque el antivirus lo que hacía era proteger esa inversión. Eh, exacto. ¿Era cierto en ese momento y es cierto ahora? Era cierto en ese momento, sí, porque vamos a hablar de la época hace bastante rato, Mm. venía en MS2, Disk Operating System, ¿no? Con los métodos de Windows, e incluso Windows, las primeras versiones corrían debajo del 2. O sea, no era el sistema operativo per se, corrían, primero se montaba 2 y sobre 2 tú escribías WIN y se cargaba la parte visual del sistema operativo. Esos sistemas operativos no venían con antivirus. Uh-huh. Fue la época de gloria de McAfee, también fue la época de gloria de Norton Antivirus y de un par más, ¿ok? Entonces, en esa época, las computadoras no venían con antivirus. Ahora, desde hace rato ya también, Microsoft, que es el creador de Windows, tiene su propio antivirus, ¿ok? Y esta es la gran respuesta. ¿Realmente tienes que comprar un antivirus? La respuesta siempre va a ser ambigua. No, si realmente tú no te metes en el sitio chafos, si no te pones a descargar torrentes, ya algunos saben por dónde voy. No si tú haces lo normal, te metes en tu Gmail, te metes en tu Hotmail, tus redes sociales, no estás dándole clic como un loco a todo. Y en esos términos no necesitas más allá de eso porque el antivirus que trae Windows es muy bueno. ¿Ok? Vamos a comenzar por ahí. ¿Cuándo se lo requieres? Lo requieres cuando tú trabajas de algo que realmente pueden haber intereses de tocar tu máquina. Recordemos algo, esta suite de defensa no solo son antivirus, son anti-phishing, anti-spam, anti que te roban la identidad, o sea, de todo un O sea, poco, ¿no? Entonces, ya no es como que te detecta los troyanos o los gusanos que entraron porque bajaste exacto, un juego pirata o una película en exacto, Ares. exacto. Sí, sí. Así mismo, ¿qué pasa? No es solo eso, sino que hay espionaje electrónico y aunque no lo crean, créanme, en Panamá también se da mucho espionaje industrial y espionaje electrónico, créanme. Entonces, no solo para cubrirte del virus, de hecho, en algunos escenarios, un virus es lo que menos te preocupa. Ransomware es lo que más te preocupa. Recordemos una cosa, ¿cuál es la parte más importante de cualquier computadora? La data que tiene adentro.
¿ok? Entonces, sabiendo eso, el ransomware que simplemente te trancan el sistema y te dicen, deposítame bitcoins, o sea, te secuestran tus datos, ¿no? Pero eso no le pasa a cualquiera que esté trabajando de manera normal, haciendo lo que tiene que hacer, su tarea, su trabajo, y no se mete en sitios piratas, no descarga torrentes y un montón de cosas más, o no eres una persona, un person of interest, o sea, si no eres el director, el CEO de una compañía que pueda estar sufriendo de ataques informáticos o de espionaje por tu competencia de manera directa o indirecta, entonces no tienes mucho más allá de que preocuparte con lo esencial. Claro, porque no es que haya un montón de gente que esté atacando deliberadamente. Yo me imagino que el que se dedica a hacer ataques hace su targeting sabiendo de que no va a perder el tiempo. O sea, va a lo que va. Es algo que quiera molestar o no sé. Pero ahora, volviendo a algo que mencionaste sobre cómo uno, a ver, no sé si la palabra se infecta con algún tipo de software malintencionado. Y ahora que dices que hay que tener mucho cuidado, a ver, ¿cuáles son las formas más simples en las que uno, sin darse cuenta, puede estar permitiendo que algunos de estos virus entren a nuestros dispositivos? ¿Y qué diferencia hay entre navegar entre un teléfono celular y en la computadora? Ok, vamos primero a contestar la última pregunta, que es más fácil salir de ella. El sistema operativo de la mayoría de los teléfonos es Android. Android no es muy susceptible a virus por la manera en que maneja el kernel, que es el corazón mismo, lo que él va a hacer partir, y el sistema de permisos que lleva el sistema. A partir de allí es más difícil. No que no se puede, pero es mucho más difícil. ¿Cómo te contagias y qué es lo que pasa de virus? Muy normalmente, y voy a aclarar algo. Digamos que tú quieres jugar un juego y te dedicas a piratearlo. La gente que lo piratea, que son básicamente 4 o 5 grupos a nivel mundial, la gente que lo piratea no le mete nada malo. No, ellos normalmente no le meten nada malo porque en realidad ellos no piratean para que tú juegues gratis. Ellos piratean por el puro ego, ¿ok? Por ser los primeros que rompen la seguridad de X, Y o Z software juego. Y tienen reglas para hacerlo, ¿eh? No puede ser un bypass, tiene que ser una rotura total de la seguridad, ¿ok? Estamos hablando de algo muy preciso. ¿Qué sucede? Cuando el software, de la manera por fuga o por la que sea, sale, viene gente que se llaman wrappers, W-A-R-P-S, bueno, wrappers, es la gente que agarra el paquete craqueado y lo envuelve, le quitan peso para que pueda descargarse más rápido, pero muchos de esos wrappers le inyectan porquería, ¿ok? Y cuando tú descargas ese juego que obviamente quieres jugar y lo instalas, en el instalador ellos le metieron alguna cosa que en el escenario más débil lo que hace es que cuando tu máquina no está haciendo nada la utilizan para criptomonedas, ¿no? Para minar criptomonedas. O tu máquina de repente empieza a mandar correo electrónico de spam, ¿ok? Ese tipo de cosas. Y es la manera más natural de que te pase. Bueno, y esto es algo bien interesante porque a veces pensamos, bueno, se meten y ¿qué es lo que ganan? Bueno, efectivamente necesitan utilizar dispositivos y qué mejor manera que infectando a algunos que inocentemente se prestan sin saberlo para que otros lucren. Pero, a ver, ¿qué maneras tenemos para identificar si hemos sido víctimas de algunos de estos que... a ver, volviendo atrás, ¿no? Cuando estaba en la secundaria, yo sabía de troyanos, de gusanos. Ahora hay un montón de denominaciones, y tú decías hace un momento, los ransomwares, que te privan de toda tu información y cuando vas a ver, o sea, no hay forma que yo conozca. Pues, está bien encriptado, está encriptado con clave militar. Salvo pagando, o sea, que pagues. Sí, salvo pagando, correcto. Bien, mira, ¿cómo nos damos cuenta así? Ajá. Mira, antes nos dábamos cuenta, como todo en ese tipo de gestiones, antes la máquina se te ponía lenta de una. Era fácil porque los síntomas, no era asintomático, para ponerlo claro, no era asintomático. La máquina se ponía lenta, no te hacía caso, escribía sola y un montón de cosas más, no era asintomático. Hoy, un buen paquete de estos, un buen virus de estos,
es prácticamente asintomático. ¿Por qué? Porque la persona no quiere, primero que nada, la persona que esté, ellos prometieron mandar 75,000 correos de spam, ¿ok? Y para mandar esos 75,000 correos bien distribuidos, ellos tienen que tener una cadena de máquinas esclavas que manden el spam. ¿Qué hacen? Lo calibran también que cuando tú no estás haciendo nada, o cuando ellos detectan que tu computadora no está siendo muy usada, entonces va calladitamente mandando. Y recordemos que estamos hablando de cientos de instalaciones de juegos. Entonces, cuando tu máquina está en IDLE, que no está haciendo nada, tú no estás jugando, estás haciendo una tarea muy básica, como hacer una tarea en Word, ahí él agarra caballos de fuerza a tu computadora, memoria de tu computadora y hace su trabajo. Lo vuelve mucho más asintomático. Por eso hay mucha gente que no se da cuenta que la máquina está infectada por años. Porque simplemente el trabajo que hizo el tipo que hizo el software malo, el malware lo hizo muy bien y es prácticamente asintomático. Bueno, entonces probablemente haya más de uno por ahí que esté con una computadora infectada y no lo sepa. A ver, sí. y entonces, si yo quiero saber, a ver, y tú decías que están tan bien hechos que es imposible, porque uno de los síntomas sin duda es que mi computadora de la nada se puso lenta, o sea, algo tiene que estar pasando. Pero, sí. ¿qué otra forma podemos tener para identificar y cuáles son los peligros? Porque, a ver, hasta un punto suena un poco inocente, que, bueno, intervinieron y está mandando correos, no hace más nada. Pero, ¿qué significa eso desde el punto de vista de seguridad? ¿Cuánto se han vulnerado nuestra privacidad de nuestros datos? Claro. Mira, voy a decir otras cosas porque esa sí es una parte light. Y ojo, no puede ser, no va a ser tan light nada, porque si de repente tuviste la mala suerte de que descargaste el juego a un grupo que te está tercerizando el envío de correos para miembros de un club de pedofilia, el FBI te va a caer. Claro. Porque es tu máquina la que lo trae. O sea, sí puede ser peligroso, no, pues sí puede ser muy delicado, ¿no? Otra cosa que puede estar pasando con tu computadora es, o sea, hay un montón de cosas. Aparte de estar criptominando, escucha esto. Este es el mismo tipo de software. Esta gente que lo distribuye, digamos que ellos no le venden a nadie tu máquina, no criptomoneda, no manda spam, pero adivina qué hace. El gusano, le meten un gusano que busca a ver si tienes crypto wallet. ¿Ves por dónde va el asunto? Si tienes crypto wallet, va y hace todas las indagaciones, analiza tus datos por un par de días, te roba la contraseña y lo que tengas, y si tenías un Bitcoin, que es mucha plata, pues se lo transfiere a alguien más y felicidades totales, perdiste tu plata. O sea, sí puede ser muy peligroso, sí puede ser muy riesgoso. O sea, que por donde sea sí hay una gran amenaza. O sea, que bajar estas cosas, yo no sabía que los torrentes todavía estaban activos. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Mira, sí. Pero no es gratis nada, porque al final uno lo termina pagando de alguna u otra manera. Lo que pasa es que aquí aplica la misma ley de siempre, nunca deja aplicar. Cuando el producto es gratis, tú eres el producto. Ok, esa premisa es una... sí, es una premisa vieja y muy real. ¿Y por qué está repuntando esto de la piratería? En toda regla. ¿Por qué está repuntando con fuerza? Porque ya pasó la época dorada del streaming. Ahora hay 5 servicios de video. O sea, ¿sabes la cantidad de plata que la gente está ganando? Ya hay un agotamiento. Antes se aguantó mucho porque estaba nada más Netflix. Entonces, era chuleta. ¿Para qué voy a piratear? Si por $12 tengo derecho a un montón de cosas. Ahora no, ahora está Disney, Hulu, HBO, Netflix, Amazon, claro. Crunchyroll. Entonces, llega un momento donde tú estás pagando $60 nada más por servicio de streaming. Entonces ya es más caro que lo que fue cable en su mejor momento. Ya hoy día, y que se escuche y se entienda bien esto, cuando tú tenías todo el plan, todo lo que podía pagar el dinero a nivel de cable TV, era un billete como de $60-$70, porque tenías el plan más pegado. Ya la gente está gastando, si quieres ese mismo tipo de posibilidad de abanico de cosas, tienes que pagar 5 o 6 servicios. Entonces ya estás montado en los 100 y pico. A eso súmale música.
Mm. Entonces, la piratería, porque encima de eso, las series que tú veías, ahora cuesta seguirle el paso. Claro, Ahora ya entonces no la tiene tal, tienes ya está tienes publicada. una película en Max que tú quieres ver, pero entonces tú pagas Netflix, entonces para ver la película en Max tienes que pagar Max y van subiendo de precio. No, caramba, hace sentido eso que Es dices de que... complicado. Sí, 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 Y sí, la sí. gente ya empezó a piratear. No. Ahora, mi consejo, que siempre me preguntan, ¿pero qué hago? Organízate. Entonces Sí, sí, tienes, o sí, sea, claro. y mira que es una respuesta súper básica. Haz un listado, haz una tarea de tus 25 series que quieres ver. Y adivina qué, paga un mes de Netflix, cortas, te vas para Amazon, ves lo que quieres ver de Amazon y así te vas. Y así te vas. ¿Cuál es el peligro? Ahora que lo mencionas, de repente hay sitios web donde están estas películas como que disponibles, ¿no? Que no voy a hacer mención de ninguna, obviamente, pero eh, tú decías hace un momento, cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Entonces, Uh-huh. aquí hay peligro de que haya, digamos, infectaciones a nuestro equipo si entramos a estas páginas. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es el peligro? Mira, si tú tienes que instalar algo para tú ver el video, digamos, tú quieres ver la película gratis, tienes que instalar mi player, ahí sí hay peligro, porque estás instalando un software que quién sabe qué hace. A Ujú. menos que tú sepas de Wireshark, que otro día hablamos de eso, ahí hay peligro. Pero si es un streaming puro y duro, tiempo de YouTube, lo más probable es que te metan anuncios. Y allí ya pues no hay mucho más peligro. Claro. Y con un bloqueador de repente ya uno se libra de eso. Eh, Técnicamente sí. mm, técnicamente, aunque ahora se han puesto tan sofisticados que es más complicado. Pero, a ver, Es que lo convierten como parte del stream. No es claro. un pop-up, no es un pop-up, sino como que es parte del stream, parte de la película. Mm, Te la pican y, o sea, ellos buscan su manera. Para cada... Y la gente que se dedica a esto es muy, muy ingeniosa. Muy, muy ingeniosa. Para cada manera en que se pueda hacer legal, un par de meses después hay 5 o 6 maneras de hacerlo de manera ilegal. mm. Bueno, y eso me imagino que evoluciona constantemente, así como evolucionan las plataformas de streaming y meten y quitan y hacen. Antes, cuando empezó Netflix, yo podía compartirlo con cualquier persona en cualquier parte del mundo y luego fueron restringiendo a un punto de que casi lo compartes porque bueno, pues con la gente que está en tu casa, pero de ahí bien No, y complicado. ya yo en Latinoamérica. Yo Ujú, tengo, mi hija mayor estudia en Chiriquí, ujú, estudia en Chiriquí, ¿ok? Y a mí Netflix, yo le comparto, o sea, de mi hija, le comparto la llave de Netflix y Netflix me mandó una nota diciendo, hemos detectado que están accediendo a tu cuenta de Netflix desde Chiriquí y tú estás en Panamá. No pasa nada, nada más pagas 5 paritos más y tiene derecho. de No, que no, y me pasó, y te lo está diciendo alguien que yo estoy pagando $5. ¿Qué vas a hacer? eh, Quitarle el Netflix a la chiquilla. No, pues hay que claro, pagarlo. y no te alarmes, nada más pagas. O sea, en otras palabras, Ajá. como que, oye, Este no está en tu casa, pero si quieres, nada más paga un par de claro. dólares más y felicidades totales. Oye, Aldo, y no nos queda mucho tiempo, pero a ver, en un principio, los antivirus empezaron con esa idea de proteger nuestros equipos y antes se pagaba cantidades que llegaban hasta ser irrisorias en algunos casos por Sí. protegerlos. Y ahora todo ha evolucionado bastante, tanto que ya no solamente nos curamos de los virus, sino de otras De amenazas que hay en phishing, Internet. de otras amenazas. ¿Sí? Em, entonces, en conclusión, ¿qué hacemos para asegurarnos y tener navegaciones más seguras y no ser víctimas? Hablaste de identificar. ¿Qué utilizo para darme cuenta que o Mira, yo voy a dar un para consejo saber? blanco, Ajá. voy a dar un consejo blanco y voy a dar un consejo gris. No voy a dar ningún consejo negro. El consejo blanco, no te metas en esos sitios. Punto redondo. Mm, Haz lo tuyo legal, totalmente legal. Eh, Siempre tratas de tener un antivirus en, en una memoria USB, ¿ok? Un antivirus que corra desde la memoria. ¿Qué pasa? Cuando el antivirus corre desde el principio al fin, desde la memoria, tu máquina va a estar protegida en el sentido de que la máquina no bootea, la máquina no enciende el sistema operativo ella. Porque una cosa que hace el antivirus, el virus cuando se mete, es primero morder el antivirus para que nunca se dé cuenta que está ahí. Y segundo,
evitar que la máquina, tratar de evitar la limpieza de la máquina. ¿Ok? Entonces, cuando tú utilizas de un USB, el USB gobierna el booteo, o sea, no hay virus metido en el kernel, por decirlo así. Entonces, desde esa práctica te funciona. Si insistes en hacer las cosas por el camino oscuro, chafo, consíguete y trabaja desde una máquina virtual. Que si esa máquina la chupa el diablo, que sea tu máquina virtual, simplemente la refrescas y tienes una máquina nueva, no en tu máquina de desarrollo, no en tu máquina de trabajo. ¿Cómo puedo hacer eso? Nuevamente, un USB de alta velocidad, le puedes instalar en una versión Windows USB o un Linux y haces tus pruebas allí, pero no lo llevas a tu máquina de producción. Bueno, se nos fue el tiempo, Aldo. De verdad que es un tema que nos da todavía para muchísimo más y seguir detallando cuáles son las amenazas que están en Internet. Mira que ni siquiera hablamos mucho de cosas como los nuevos métodos que utilizan para sacarnos nuestra información. Y con la inteligencia artificial se va a poner mucho peor. Y cómo la inteligencia artificial puede potenciar el poder de los ciberdelincuentes, que ni siquiera voy a decir hackers, voy a decir porque son delincuentes, que están en Internet y si podemos utilizarla para poder protegernos. Creo que hay muchísimo que hablar y mucha tela que cortar. Así que, bueno, si te parece, hasta la próxima semana y volvemos y hablamos de estos temas. Correcto, nos vemos. Un saludo a todos. Oye, gracias. Aldo, tus redes, ¿usas redes sociales? Sí, me pueden encontrar por Arcane Beats o 226 Agency. En Instagram, 226 Agency, Agencia 226. Claro que sí, bueno, para que también puedan hacerle las consultas ahí directamente a Aldo Laín, cualquier cosa. Oye, gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana. Un saludo, se cuidan. Nos vemos.